¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Golpes Digital. Desde casa les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Faitelson. David, un fin de semana en el que vimos el regreso de Vasily Lomachenko, la explosividad de Gervonta Davis, el knockout de Rey Martínez y pues uno más que alza la mano para decir yo también quiero pelear con el Canelo en David Morrell. Entonces, un abrazo a la distancia, David. ¿Cómo estás? Bien, Bernie, saludo con mucho gusto. Sí, en realidad disfrutamos mucho el fin de semana porque fueron buenas exhibiciones, el regreso prometedor, tú le dices, de Lomachenko, el impacto en el boxeo que hace en las 140 libras, siendo un boxeador pequeño que ajusta muy bien los pesos, Gervonta Davis, obviamente Rey Martínez, al cual ya Mauricio Suleimán, presidente del CB, compara en popularidad con Rubén El Púas Olivares, y Mira. también por supuesto, lo del cubano David Morel, que pues todos en esa división o alrededor de esa división aspiran a un cheque frente a Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, empecemos entonces por partes. Gervonta Davis buscando convertirse en el noveno hombre en ser campeón de las 130, 135 y 140 libras. Y lo hizo de forma impresionante, David, porque en contra de Mario Barrios, que llegaba invicto en 26 combates, 17 knockouts, pues sufrió por momentos por el alcance, por la estatura y por la certeza de Barrios, pero a fin de cuentas, como hacen los grandes peleadores, cortó la distancia a pesar de la desventaja en alcance y estatura, y la potencia de Gervonta fue impresionante, tumbándolo primero en el octavo episodio en dos ocasiones, y cuando Floyd Mayweather va a su esquina y le dice, estás abajo en las tarjetas extraoficiales, necesito que muestres lo mejor, sale y tumba con un gancho al cuerpo, al plexo solar en el 11º episodio a Mario Barrios, se levanta y a la postre el referee detiene el combate después de otra embatida de Gervonta Davis. ¿Qué es lo que más te impresionó de Gervonta? Bueno, el poder de puños, la manera en la cual este boxeador, vamos a llamarle acorazado de bolsillo, porque mide 1,66 m, tenía 1,78 m el Azteca Barrios, había una diferencia importante de tamaños en la división de las 140 libras y realmente no perdió su poder. Tiene una explosividad bárbara, supo acomodarse a la pelea, demostró como lo hacía quizá Mike Tyson en la época de Tyson con aquellos pesos completos grandes, que siendo chiquito podía, o siendo más pequeño que ellos, podía disparar los golpes de abajo hacia arriba con una enorme potencia, y creo que finalmente pues se ha establecido como una de las nuevas figuras a seguir dentro del boxeo. Tanto Bernie que su nombre ya empieza a mencionarse para grandes combinaciones que además ofrecen varias posiciones diferentes. Es decir, como él está estacionado en tres pesos diferentes, un día Gervonta puede amoldarse para pelear igual con Josh Taylor, tratando de unificar la división de 140, o quizá bajar y ser un contendiente de Vasil Lomachenko. Tiene esas aptitudes Gervonta Davis, tiene pegada, tiene juventud, me parece que es una nueva estrella del boxeo y de la baraja del boxeo al que hay que tomar en cuenta. Lo único preocupante, David, es que no ha enfrentado a un rival de nombre, porque en 130 su triunfo más importante fue en contra de José Sniper Pedraza, pero eso fue en enero del 2017. En Uh -huh. 35 le ganó a Yuriorkis Gamboa, que ya está pasado de añitos, y también a Leo Santa Cruz, que subía de 130 a 135. A Mario Barrios, sí, un peleador invicto, pero no había enfrentado a nadie, teniendo a un campeón absoluto como lo es el mismísimo Josh Taylor. Entonces, Floyd Mayweather dijo, de aquí en adelante vamos a pelear solamente con peleadores en la órbita de PBC y eso es preocupante, David, porque en 135 sobre todo existen grandes rivales para él. Llámense Ryan García, llámense Sí. Devin Haney, Teófimo López, Vasily Lomachenko, y nunca ha querido enfrentar a ellos. Entonces, sí puede ser el rey de tres divisiones, pero igual, si los Yankees dicen yo nunca voy a enfrentar a los Red Sox, en verdad son los Yankees. O si Djokovic dice yo nunca voy a enfrentar a Rafa Nadal o a No, 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 de Federer, acuerdo, de puede acuerdo. ser el rey del tenis. No, solo en el Sí, boxeo. sí, sí. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Mira, ahí mismo en la arena le mencionaban la posibilidad de ir con Josh Taylor, el inglés que está invicto, que tiene además 13 knockouts en su carrera, que viene de un triunfo muy importante sobre
sobre José Carlos Ramírez, y lo primero que dijo él, me parece a mí, fue una excusa, decir, nadie lo conoce aquí en Estados Unidos. No es un boxeador que realmente tenga un carácter universal. Para hacer una pelea grande con él, tengo que ir a pelear en el Reino Unido. Eso ya son excusas. Aunque nadie conozca a Josh Taylor, digo, yo quiero pelear con él y me adueño de todos los cinturones de peso superligero y digo, soy el mejor en la 140 y después bajo a 135 y busco una pelea con Lomachenko o trato de retar a Teófimo López. Las grandes combinaciones hacen a los grandes boxeadores. Ganen o pierdan, Bernie. Sí, talento le sobra a Gervonta Davis, pero tiene que enfrentar a los mejores. Y hablando de los mejores, precisamente en esta división nos quedamos en 135, donde regresó después de esa derrota en contra de Teófimo López, perdiendo 3 cinturones, además de la cirugía en el hombro, y vaya regreso de Vasily Lomachenko. Y David, pudiendo haber elegido a un rival fácil, él dijo, yo quiero a Masayoshi Nakatani. ¿Por qué? Porque es el que más batalla le dio al hombre que me venció a mí, a Teófimo López, y a pesar de un corte en la frente que sufrió en el primer episodio, tumbó en el 5º round a Masayoshi Nakatani y lo acabó de forma impresionante en el 9º round a un peleador aún más alto y más largo de lo que vimos de Tank Davis en contra de Mario Barrios. ¿Qué te pareció el regreso de Vasily Lomachenko? Sí, no era un rival sencillo el japonés Nakatani de ninguna manera y realmente lo supo resolver. Tuvo también el tema de la cortada temprano en la pelea por un cabezazo. Pero a mí me parece que Lomachenko volvió a poner los pies en la tierra. Para mí sigue siendo uno de los grandes boxeadores del momento, de la historia. Antes de la sorpresiva caída con Teófimo López, que fue una noche para él realmente absurda, una noche donde no mostró sus cualidades, donde no hizo absolutamente nada. Antes de esa noche, consideramos que estamos viendo a uno de los boxeadores más perfectos que nos había entregado el destino boxístico. Es decir, todo lo hacía bien Lomachenko, defenderse, atacar, transiciones, caminar el cuadrilátero, pegar los golpes en gancho, golpes rectos, casi todo lo hacía muy bien Lomachenko. Era el boxeador ideal para ser el mejor del mundo libra por libra, pero vino, no sé si el accidente, yo creo que más bien fue un descuido suyo, ahora está de regreso. Qué bueno por él y también qué bueno por el boxeo, Bernie. Es importante que Lomachenko regrese en buenas condiciones. Sí, ya Lomachenko es impresionante. 400 combates en su vida, solamente 3 derrotas. Y después de cada derrota regresó más fuerte que nunca. Y hay que decir que conectó el 49% de sus golpes y el 59% de sus golpes de poder. Fue una máquina no solamente de gran técnica, el mismo Naoya Inoue, que está por ahí también entre los mejores 3 del mundo libra por libra, dijo, la mejor técnica del mundo la vuelve a demostrar Vasily Lomachenko. Entonces, el futuro, David, se habla de una posible revancha en contra de Teófimo López, basado en lo que vimos el sábado en la noche, cómo cerró la pelea después de unos 6-7 asaltos en los que hizo absolutamente nada Vasily Lomachenko. ¿Cómo lo ves en una revancha en contra de Teófimo López, que aún se recupera de una batalla con COVID-19? Sí, de acuerdo. Ya Lomachenko lanzó un mensaje desde el fin de semana en la arena y dijo, voy por ti, Teófimo López, estoy esperando por ti, te voy a perseguir. La revancha es inevitable, yo espero que no la alarguen demasiado, que realmente la hagan. Y obviamente espero un Lomachenko completamente diferente. Yo creo que un Lomachenko con otro tipo de mentalidad para enfrentar esa pelea va a poner realmente a prueba la capacidad de Teófimo López, un boxeador que ha tenido una carrera realmente muy vibrante, muy rápida, muy fugaz todavía. Le falta tiempo, le faltan buenos rivales, pero me parece a mí que tiene condiciones y tiene facultades para ser una de las grandes cartas del boxeo al futuro. Pero sí me parece que una segunda pelea con Lomachenko sería muy atractiva. Bueno, y hablando de peleas atractivas, no hay nombre más grande en el boxeo que Saúl El Canelo Álvarez, por eso Caleb Plant quiere enfrentarlo por el título indiscutido de las 168 libras en el mes de septiembre, por eso también alza la mano un peleador como Artur Beterbiev como posible rival en las 175 libras, David Benavides en 68, y este fin de semana salió otro más, un peleador de la escuela cubana, pero David, es un pegador
David Morel y noqueó a Mario Cáceres, aquel que le ganó a Julio César Chávez Jr. en cualquier momento y que en la carrera amateur también, cuando tenía 13 años, le llevó la victoria a Saúl El Canelo Álvarez. ¿Qué te pareció David Morel después de su impresionante victoria por nocaut en el primer episodio en contra de Cáceres? Bien, la verdad los que lo vimos poco porque Cáceres no fue un rival, no estuvo al nivel de lo que había prometido y de lo que representaba la oportunidad, la noche más importante de su carrera. A mí la verdad no me entusiasma mucho un combate contra David Morel para Saúl El Canelo Álvarez. Creo que el Canelo no tiene, va a ser muy complicado que tenga un rival realmente que le exija en las 168 libras. En cambio veo mucho más positivo el reto de subir a las 175 y enfrentar a un ruso diferente al que enfrentó cuando logró su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Está claro que Artur Beterbiev es un peso semicompleto hecho y derecho, 16 triunfos, 16 por la vía del knockout. Hay que recordar que en su momento derrotó a Alexander Usyk cuando ambos estaban en la división de peso semicompleto. Es decir, me parece que es un boxeador que tiene la condición necesaria para poder sacar lo mejor de Saúl El Canelo Álvarez y demostrar realmente la valía del boxeador mexicano. Yo veo más al Canelo teniendo contendientes en 175 que en 168. Bueno, y fue Alexander Usyk en una pelea unificatoria, también Sí, compañero de establos de Usyk. Pero sí, de yo creo acuerdo. que Fue aquí Gotzik, lo que correcto. también le ayuda a Artur Beterbiev es que no lució del todo bien en su última salida en contra de Arthur Dines, aunque sí lo noqueó en el 10º episodio, pero se vio ahí la edad, ya tiene 36 años de edad Beterbiev, pero sigue siendo un rival sumamente complicado. En 75 también está otro ruso en Dmitry Bivol que podría darle batalla a Saúl El Canelo Álvarez, pero por el momento me entusiasma más que unifique los 4 cinturones. Y David, también me gustaría que enfrentara a David Benavides, porque Benavides lo dijo mejor que nadie cuando hablamos de Morel o de cualquier otro peleador. A estas alturas, el que quiera ser rival del Canelo tiene que pasar por mí. Y yo creo que tiene mucha razón, porque rivales naturales en 68 son pocos. Quizá Jermall Charlo subiendo de 60 a 68 podría ser rival, pero el que todos queremos ver es David Benavides. Sí, por el estilo que tiene Benavides. Eso puede de alguna otra manera ayudarle en una pelea ante el Canelo y ver si alguien le puede hacer algo. No se trata de que uno esté esperando que le ganen al Canelo, no, pero que haya un nivel de oposición que nos dé una buena pelea y que nos permitan ver los alcances del boxeador mexicano que tiene ya un carácter histórico, pero uno quisiera ver en plenitud, como lo vimos en las dos peleas con Gennady Golovkin. Yo siento más poderosos a los rusos, Bernie, insisto, en la 175, que lo que puedan ofrecer los diferentes boxeadores que están ahora o los títulos que le faltan por coleccionar al Canelo en la 168. Pero es histórico, es algo que anhela Saúl en 168, una pelea más y después a buscar los grandes retos. Bueno, y hablando de grandes retos y de peleadores que pegan, el compañero de establo de Saúl El Canelo Álvarez, Julio César Rey Martínez, noqueó a Joel Córdoba este fin de semana, una pelea de la importancia era David que regresaba de esa lesión en la Sí, sí, mano, sí. de esa fractura en la mano que lo marginó de esa pelea que tenía en la cartelera del Canelo en el mes de mayo. ¿Qué te pareció Julio César Rey Martínez? Bien, además un boxeador que comunica muy bien con el público. Ya mencionaba yo que a lo mejor exageró y seguramente exageró Mauricio Sulaimán al compararlo con Rubén Olivares, el Púas Olivares, pero yo creo que lo hace en el sentido de que es un boxeador de barrio, un boxeador antiguo, chapado al estilo antiguo en la Ciudad de México con cierto romanticismo de guerrero, de tipo que se hizo en la calle, y todavía habla así, se expresa así y boxea también así, con lo cual tiene garantizado ser una estrella en el mundo del boxeo. Tiene que subir la intensidad de sus rivales, eso es evidente también, Bernie, y tiene realmente a su alrededor, en la división de peso mosca y la división de peso super mosca, tiene talento suficiente y nombres suficientes como para extender su carrera y buscar otro tipo de contendientes y otro tipo de bolsas. Sí, Rey Martínez es un peleador que no le saca la vuelta a nadie, inclusive quería pelear con esa mano fracturada, pero la comisión
de la Florida no se lo permitió. Es un guerrero chapado a la antigüita y la verdad, sí, muy dicharachero, pero bueno, es un tremendo peleador. Además, Julio César Rey Martínez, de ese tremendo establo que tiene Eddie Reynoso. Así es que, David, ha sido un placer compartir a los golpes digitales de esta semana contigo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Bernie, que estés muy bien. Saludos para todos en A los Golpes. Hasta la próxima.